El Reino Unido se encuentra en una encrucijada histórica donde la política, la economía y la libertad de expresión se entrelazan de formas inesperadas. Desde las polémicas detenciones por comentarios en redes sociales hasta el ascenso y caída de figuras como Boris Johnson y Liz Truss, la tensión se siente en cada rincón del país. A medida que se desata un debate sobre los límites de la libertad digital, personajes como Joe Rogan y Elon Musk aportan sus propias visiones. Este recorrido nos llevará por las complejidades de una sociedad en transformación, marcada por crisis y promesas de cambio. Número 1. Joe Rogan y la lucha por la libertad de expresión. Conocido por su estilo directo y sin filtros en su podcast, Joe Rogan Experience, se ha convertido en una voz crítica frente a las restricciones de libertad de expresión que están ocurriendo en el Reino Unido. En sus recientes episodios, Rogan ha expresado abiertamente su preocupación por la detención de personas debido a sus publicaciones en redes sociales. Desde su perspectiva, esto no solo amenaza la libertad de expresión, sino que podría marcar un precedente peligroso. Rogan argumenta que el gobierno británico, al controlar lo que las personas pueden decir en línea, está imponiendo una forma moderna de delitos de pensamiento. Su crítica se centra en cómo estas medidas podrían ser usadas para silenciar a quienes piensen de forma diferente, generando un ambiente de autocensura. En su habitual estilo polémico, compara la situación con regímenes autoritarios, alertando que el control sobre las redes podría ser solo el comienzo. Su audiencia, acostumbrada a su postura libertaria, ha respondido con opiniones divididas, mientras algunos lo apoyan, otros consideran que exagera. Sin embargo, lo cierto es que su discurso ha generado un debate sobre la verdadera naturaleza de la libertad en la era digital. Rogan no se queda callado y sigue poniendo el dedo en la llaga, subrayando que este tipo de control solo demuestra una inseguridad del gobierno para aceptar críticas. Más allá de las controversias, su postura invita a reflexionar: ¿dónde está el límite entre la protección contra el abuso en línea y la censura? Rogan se ha posicionado como un defensor de la libertad total en la red, abogando por un espacio donde las ideas, aunque a veces incómodas, puedan debatirse sin temor a represalias. Su mensaje resuena fuerte, especialmente en una época donde las redes sociales han pasado de ser un simple espacio de intercambio a un campo de batalla por la narrativa dominante. En cada episodio, el comediante busca que su audiencia no solo escuche, sino que piense y cuestione, manteniendo así su fama de provocador de mentes en el escenario global. Número 2. El control del gobierno británico sobre las redes sociales. El gobierno del Reino Unido ha adoptado una postura firme ante lo que considera discursos inapropiados en redes sociales. Las autoridades han endurecido sus políticas, enfocándose en el control de contenidos que, según ellos, puedan incitar al odio o promover el desorden social. Sin embargo, estas medidas han sido vistas por muchos como un ataque directo a la libertad de expresión. Se habla de delitos de pensamiento, un término que evoca la idea de castigar a las personas no solo por lo que hacen, sino por lo que piensan y comparten en plataformas digitales. La reacción ha sido inmediata y polarizada. Por un lado, hay quienes apoyan la necesidad de un control más estricto para evitar la difusión de mensajes nocivos, argumentando que las redes no deben ser un espacio donde el odio o la desinformación proliferen sin restricciones. Por otro lado, críticos como Joe Rogan señalan que este enfoque podría llevar a un terreno peligroso donde se limite la diversidad de opiniones. Las redes sociales, que surgieron como plataformas de libre expresión, ahora son objeto de una vigilancia constante por parte de las autoridades. Se ha reportado que la policía monitorea de cerca publicaciones y comentarios, con el fin de detectar cualquier contenido que pueda ser considerado inadecuado. Esto ha llevado a la detención de miles de personas, lo que ha desatado debates sobre los límites entre la regulación y la censura. En medio de esta controversia, el gobierno defiende que su principal objetivo es proteger a la ciudadanía de contenidos dañinos, aunque no todos están convencidos de que este sea el camino correcto. La sensación de que cada palabra escrita en línea podría ser monitoreada
ha cambiado la forma en que muchos británicos se relacionan con las redes, optando por la prudencia en lugar de la libre expresión. Así, el Reino Unido se encuentra en una encrucijada entre la protección de la sociedad y el respeto a la libertad individual, un dilema que aún no parece tener una solución clara. Número 3. Arrestos por publicaciones en redes sociales. En Inglaterra, la situación se ha vuelto tensa debido a las políticas que permiten arrestar a personas por lo que publican en redes sociales. Joe Rogan ha señalado que alrededor de 4.000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de delitos de pensamiento, una cifra que pone en evidencia el creciente control sobre el contenido digital. Estas detenciones se basan en el artículo 127 de la ley británica, que penaliza el acoso y la incitación al odio a través de plataformas electrónicas. Aunque las autoridades argumentan que estas medidas buscan proteger a la sociedad de discursos peligrosos, muchos ciudadanos consideran que se está sobrepasando un límite crucial. La idea de ser arrestado por expresar una opinión en línea ha generado miedo entre los usuarios de redes sociales, quienes temen que cualquier comentario pueda ser malinterpretado. Esta situación ha provocado una mayor autocensura y un ambiente de constante vigilancia, donde las publicaciones se piensan 2 veces antes de ser compartidas. La reacción de la población ha sido diversa. Mientras algunos consideran que estas medidas son necesarias para evitar abusos, otros las ven como una forma de represión que pone en riesgo la libertad de expresión. El debate ha llevado a cuestionar cuál es el verdadero propósito de estas políticas y si realmente benefician a la sociedad. La preocupación de figuras como Joe Rogan ha servido para amplificar esta conversación, posicionando a las redes sociales como el nuevo campo de batalla entre la seguridad y la libertad. Número 4. Rishi Sunak y su desafiante mandato. Asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido en medio de una situación compleja. Enfrentó una de las peores crisis económicas que el país había visto en décadas, sumada a un descontento social creciente. A pesar de sus intentos por implementar políticas que revitalizaran la economía, su gestión no logró el respaldo suficiente. Su enfoque en recortes de impuestos para las grandes empresas generó críticas, especialmente cuando la población británica enfrentaba una escalada en el costo de vida. Aunque Sunak buscaba equilibrar la economía, las medidas tomadas no fueron bien recibidas por la mayoría, y su administración quedó marcada por la percepción de que favorecía a los más ricos. Además, su figura como un político de gran fortuna personal lo hizo parecer desconectado de las dificultades que enfrentaba el ciudadano promedio. Esta percepción fue un factor decisivo en su caída política. En julio de 2024, el Partido Conservador sufrió una derrota en las elecciones generales, dando paso a Keir Starmer como nuevo primer ministro. Aunque Sunak dejó el poder, su mandato quedó como un periodo lleno de tensiones y desafíos que definieron el rumbo del Reino Unido en uno de sus momentos más críticos. A pesar de todo, la historia de su gobierno dejó una lección clara. La gestión de una crisis va más allá de la economía, y la percepción de cercanía con el pueblo puede ser decisiva. Número 5. Keir Starmer y su llegada al poder. Asumió como primer ministro del Reino Unido tras las elecciones de 2024, prometiendo un cambio frente a la administración conservadora anterior. Su llegada al poder se dio en un contexto de gran tensión social, con una economía en lenta recuperación y un electorado ansioso por ver resultados concretos. Starmer, líder del Partido Laborista, fue visto como una opción de cambio, especialmente por aquellos cansados de las políticas de Rishi Sunak. Sin embargo, su mandato no ha sido sencillo. Desde el inicio, ha tenido que enfrentar disturbios y manifestaciones en diversas partes del país, reflejo del descontento de muchos sectores. Aunque ha intentado implementar políticas de apoyo social, la recuperación económica sigue siendo un desafío, y la división en la opinión pública persiste. Por un lado, algunos celebran sus esfuerzos por reactivar la economía y mejorar la situación de las familias más vulnerables. Por otro lado,
otros consideran que sus medidas son insuficientes para abordar la magnitud de la crisis. A pesar de estos retos, Starmer ha mantenido una postura de diálogo y conciliación, buscando reducir las tensiones y estabilizar el panorama político. Sin embargo, la presión por resultados inmediatos sigue siendo alta, y su administración continúa bajo el escrutinio de un electorado que exige mejoras rápidas. La gestión de Starmer es, en muchos sentidos, una prueba de la paciencia y la capacidad de adaptación del liderazgo laborista en tiempos de crisis. Número 6. La inmigración y el debate en el Reino Unido. Ha sido un tema central en el debate político del Reino Unido durante los últimos años. Desde el liderazgo de Boris Johnson, el enfoque ha sido restrictivo, con la idea de proteger la identidad nacional y priorizar los intereses de los ciudadanos británicos. Sin embargo, este enfoque ha generado división. Para los conservadores, controlar la inmigración es esencial para evitar una mayor presión sobre los recursos públicos y el sistema de bienestar. Sostienen que una entrada descontrolada de inmigrantes podría afectar negativamente la economía y la estabilidad social del país. Sin embargo, quienes defienden una política más flexible, en su mayoría simpatizantes del Partido Laborista, creen que la diversidad cultural y la apertura a nuevas personas enriquecen al Reino Unido. Argumentan que los inmigrantes, especialmente aquellos con habilidades y formación, pueden contribuir al desarrollo económico y cubrir demandas laborales esenciales. A pesar de estas posturas, la realidad es que la inmigración sigue siendo un tema sensible, especialmente en un contexto de crisis económica donde cada recurso es valioso. La percepción de competencia entre inmigrantes y ciudadanos británicos por empleos y servicios sociales ha sido un punto de tensión recurrente. Esta situación ha llevado a un aumento de manifestaciones y debates públicos, con opiniones encontradas sobre cuál debería ser el camino a seguir. La polarización en torno a la inmigración refleja un país que sigue buscando un equilibrio entre la protección de su identidad y la apertura al mundo exterior, sin encontrar todavía una solución que satisfaga a todos. Número 7. Donald Trump y su influencia global. Ha dejado una marca significativa en la política global y el Reino Unido no ha sido la excepción. Durante su mandato, su enfoque en políticas de inmigración y su retórica directa inspiraron a varios líderes de otros países, incluyendo a Boris Johnson. Trump fue un defensor abierto de las fronteras estrictas y el control migratorio, lo cual resonó en países europeos que enfrentaban desafíos similares. En el Reino Unido, su estilo confrontacional y su enfoque de América primero encontraron eco en movimientos conservadores y en el proceso del Brexit. Johnson, en su momento, fue comparado con Trump debido a su manera de liderar y a sus promesas de cambiar el statu quo. Esta influencia no se limitó solo a la política migratoria, sino que también afectó la forma en que los líderes británicos enfrentaron la polarización social y el descontento popular. Sin embargo, la conexión entre ambos líderes no estuvo exenta de controversias. Mientras Trump fue elogiado por algunos por su capacidad para cuestionar la política tradicional, también fue criticado por su estilo divisivo y su manejo de temas internacionales. La influencia de Trump en el Reino Unido se sintió especialmente durante la crisis del Brexit, donde sus opiniones sobre la soberanía nacional fueron utilizadas como argumento por los partidarios de la salida de la Unión Europea. En muchos sentidos, su figura ayudó a redefinir el panorama político mundial, marcando una época donde el discurso duro y el nacionalismo resurgieron con fuerza. Número 8. Boris Johnson y el tumultuoso Brexit. Uno de los líderes más controvertidos del Reino Unido fue clave en la salida del país de la Unión Europea, conocida como Brexit. Johnson llegó al poder con la promesa firme de ejecutar el Brexit a toda costa, una promesa que cumplió, aunque no sin dificultades. Su tiempo como primer ministro estuvo marcado por una serie de escándalos, meteduras de pata y decisiones cuestionadas que le valieron críticas constantes tanto de la oposición como de su propio partido. Sin embargo, logró llevar adelante el acuerdo de salida, convirtiéndose en el rostro visible de la separación británica de la Unión Europea.
A pesar de esto, el Brexit no resultó ser el sueño prometido para muchos británicos. Los problemas económicos y las complicaciones comerciales derivadas del acuerdo causaron descontento entre la población, especialmente entre aquellos que esperaban una recuperación rápida tras la salida. Johnson enfrentó duras críticas por el impacto negativo del Brexit en la economía británica y por las promesas incumplidas de mejora. Además, su liderazgo fue puesto a prueba durante la pandemia, donde fue acusado de manejar mal las políticas de confinamiento, lo que erosionó aún más su apoyo. Al final, su mandato se caracterizó por la constante polémica y la sensación de que el Reino Unido había quedado atrapado en una transición compleja. Boris dejó el poder en medio de un torbellino de críticas, dejando un legado mixto y una nación dividida que aún lidia con las consecuencias de su decisión. Número 9. Brexit, el sueño que dividió al Reino Unido. Ha sido uno de los eventos más divisivos en la historia reciente del país. Impulsado por Boris Johnson y otros líderes conservadores, el Brexit prometía devolver la soberanía al Reino Unido, liberar al país de las regulaciones europeas y ofrecer un futuro de mayor prosperidad. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más complicada. El proceso de separación fue largo y lleno de obstáculos, desde negociaciones interminables con la Unión Europea hasta la dificultad de definir qué significaba exactamente un Brexit duro. Las promesas de una mejora económica rápida y de acuerdos comerciales favorables no se materializaron de inmediato, y muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar si la decisión fue la correcta. Las tensiones entre quienes apoyaban el Brexit y quienes preferían permanecer en la Unión Europea se convirtieron en un reflejo de la división social en el país. La salida también trajo consigo problemas económicos, como una caída en las exportaciones y desafíos en la cadena de suministro, que impactaron directamente en el bolsillo de los británicos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por destacar los beneficios a largo plazo, el descontento persiste en diversos sectores. Más allá de los números, el Brexit dejó una herida profunda en la sociedad británica, que aún busca reconciliar sus diferencias y encontrar un camino claro hacia el futuro. Para algunos fue un acto de independencia. Para otros, una decisión que ha complicado la vida cotidiana de millones de personas. Número 10. Liz Truss, un mandato fugaz y polémico. Pasó a la historia como la primera ministra con el mandato más breve en la historia del Reino Unido, con solo 6 semanas en el cargo. En septiembre de 2022, Truss asumió con la promesa de implementar una serie de reformas económicas que, según ella, revitalizarían la economía británica. Sin embargo, su plan fiscal, que incluía recortes de impuestos para los más ricos y una disminución de la carga impositiva general, fue recibido con un rechazo inmediato. Al poco tiempo de su anuncio, la libra esterlina cayó a mínimos históricos frente al dólar, generando una crisis que llevó al Banco de Inglaterra a intervenir para evitar un colapso económico. El impacto fue tan fuerte que la propuesta de Truss se convirtió en un símbolo de inestabilidad para su gobierno. Las críticas arreciaron desde todos los frentes, y dentro de su propio partido se alzaron voces que cuestionaban su liderazgo. A medida que la crisis financiera se agravaba, la presión aumentó y Truss se vio obligada a dimitir, dejando el cargo en octubre de 2022. La historia de su mandato se convirtió en una lección sobre la fragilidad política y económica, y cómo una mala decisión puede derrumbar las aspiraciones más grandes. A pesar de sus breves semanas en el poder, el legado de Liz Truss continúa siendo un tema de debate en la política británica, recordando la importancia de la prudencia y la conexión con las necesidades del pueblo. Número 11. Disturbios por desinformación y rumores falsos. Ha jugado un papel importante en el estallido de disturbios recientes. Un caso particularmente trágico fue el de un incidente durante una clase de baile en Southport, donde varios niños perdieron la vida. Antes de que se confirmara la identidad del sospechoso, las redes sociales se llenaron de rumores que afirmaban, falsamente, que el autor era un solicitante de asilo musulmán.
Estas afirmaciones infundadas se propagaron rápidamente, alimentando la ira de grupos de extrema derecha que salieron a las calles en diversas ciudades del Reino Unido. Las manifestaciones se tornaron violentas, con enfrentamientos entre los manifestantes y quienes se oponían a estas ideas. La tensión social escaló a niveles alarmantes, con varios altercados físicos que dejaron heridos y acentuaron la división social. Las autoridades, por su parte, intentaron calmar la situación desmintiendo los rumores y haciendo un llamado a la calma, pero el daño ya estaba hecho. Este episodio puso en evidencia el poder de las redes sociales para amplificar la desinformación y cómo la rápida difusión de noticias falsas puede desatar conflictos graves en una sociedad ya fragmentada. Además, dejó en claro la responsabilidad de las plataformas y los usuarios para verificar la información antes de compartirla. Los disturbios fueron un recordatorio de la fragilidad de la convivencia social y de la importancia de un manejo responsable de la información en la era digital. Número 12. Artículo 127. La ley que limita el abuso en línea. Es una legislación que busca regular el comportamiento en línea, castigando el acoso y la incitación al odio que se producen a través de redes electrónicas. Esta ley ha sido utilizada para procesar a individuos que publican contenido considerado ofensivo o dañino, especialmente en redes sociales. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de controversia, ya que muchos la ven como una herramienta que podría ser utilizada para limitar la libertad de expresión. La ambigüedad de lo que puede ser considerado ofensivo ha llevado a que miles de personas sean detenidas por comentarios que algunos consideran simples opiniones. Esto ha generado un debate profundo sobre el equilibrio entre proteger a la sociedad del acoso digital y garantizar que los ciudadanos puedan expresar sus ideas sin temor a represalias legales. Para algunos, la ley es necesaria en un mundo donde el abuso en línea puede causar daño real, especialmente a grupos vulnerables. Para otros, se ha convertido en una forma de censura encubierta, donde el Estado decide qué puede ser dicho y qué no. La situación ha creado un ambiente de autocensura en redes sociales, donde los usuarios prefieren no arriesgarse a publicar opiniones fuertes. El artículo 127 sigue siendo una pieza clave en la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital y la responsabilidad de las plataformas en la moderación de contenido. Número 13. Libertad de expresión y censura en la era digital. Se ha convertido en un tema candente en la era de las redes sociales, donde cada comentario puede alcanzar a miles en cuestión de segundos. En el Reino Unido, la creciente vigilancia sobre lo que se publica en línea ha encendido el debate sobre hasta qué punto el gobierno debería regular la comunicación digital. Las detenciones de personas por sus comentarios en redes han llevado a muchos a cuestionar si estas medidas realmente protegen a la sociedad o si son una forma de censura. Joe Rogan, famoso podcaster, ha sido una de las voces más críticas sobre este tema, argumentando que estas restricciones podrían tener un efecto negativo a largo plazo, limitando la diversidad de opiniones y creando un ambiente de autocensura. En este contexto, muchos ciudadanos se han visto obligados a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la libertad de expresión. ¿Es absoluta o debe adaptarse a los nuevos tiempos digitales? El dilema se agrava cuando se considera que las plataformas de redes sociales también tienen sus propias políticas de moderación, lo que deja a los usuarios atrapados entre las reglas del gobierno y las de las empresas privadas. Este equilibrio delicado ha hecho que muchos se sientan vigilados, temiendo que cualquier comentario pueda ser motivo de sanción. La libertad de expresión, que en otros tiempos parecía un derecho incuestionable, hoy se enfrenta a un escrutinio que redefine lo que significa ser libre en la era digital. Número 14. Elon Musk y su defensa de la libertad digital, empresario visionario y fundador de Tesla y SpaceX, sorprendió al mundo cuando decidió adquirir Twitter a finales de 2022. Musk, conocido por su estilo directo y su defensa de la libertad de expresión, justificó la compra argumentando que Twitter debía ser un espacio donde todos pudieran expresar sus opiniones sin miedo a ser censurados.
Una de sus primeras medidas fue relajar las políticas de moderación de la plataforma, permitiendo que algunas cuentas anteriormente suspendidas volvieran a estar activas. Esto generó reacciones mixtas. Mientras algunos aplaudieron su postura y lo consideraron un defensor de la libertad digital, otros lo criticaron por permitir que el discurso tóxico y polarizador se intensificara. Musk se enfrentó a un boicot publicitario, ya que muchas marcas prefirieron retirar sus anuncios por temor a que aparecieran junto a contenidos controvertidos. Sin embargo, Musk no se mostró intimidado y defendió su decisión como un paso necesario para proteger el derecho a la libre expresión en el espacio digital. La compra de Twitter por parte de Musk no solo transformó la dinámica de la plataforma, sino que también abrió un debate global sobre el papel de las redes sociales como espacios de libre discurso y las responsabilidades de quienes las gestionan. En un mundo donde la conversación pública se ha trasladado a las plataformas digitales, la visión de Musk sobre la libertad de expresión ha sido tanto aclamada como cuestionada, dejando una marca profunda en la evolución de Twitter y la interacción en línea. Número 15. Crisis económica en el Reino Unido. Un golpe a la clase trabajadora. El Reino Unido ha enfrentado una de las peores crisis económicas en décadas, un fenómeno que ha afectado a todos los sectores de la sociedad. La pandemia de COVID-19 dejó un impacto profundo, con un aumento en la inflación y una subida desmedida en el costo de vida. Desde 2020, el precio de los alimentos, la vivienda y los servicios básicos ha subido a niveles que muchos británicos nunca habían experimentado antes. Esto ha llevado a que millones de familias tengan dificultades para llegar a fin de mes, obligándolas a ajustar su presupuesto diario. A medida que la economía global intentaba recuperarse, las secuelas del Brexit complicaron aún más la situación, afectando las exportaciones y el comercio internacional del Reino Unido. Las políticas económicas adoptadas por los gobiernos sucesivos, como los recortes de impuestos para las grandes empresas y la disminución de la inversión en servicios sociales, no ayudaron a aliviar la presión sobre los ciudadanos comunes. La crisis también afectó al mercado laboral, donde la competencia por empleos bien remunerados se hizo más feroz, especialmente en sectores que dependían de mano de obra calificada. La falta de un plan efectivo para manejar la inflación exacerbó la frustración de la población, y esto se reflejó en protestas y huelgas. La situación actual del Reino Unido es la de un país que lucha por estabilizar su economía mientras enfrenta un descontento social creciente. La crisis ha puesto de manifiesto las desigualdades, dejando una pregunta abierta. ¿Qué se necesita realmente para que el país se recupere de forma equitativa? Número 16. La batalla por la libertad de expresión en redes sociales. La libertad de expresión ha encontrado un nuevo campo de batalla en las redes sociales, y el Reino Unido es uno de los principales escenarios de esta lucha. Con el auge de las plataformas digitales, millones de personas utilizan diariamente redes como Twitter, Facebook e Instagram para expresar sus opiniones. Sin embargo, la libertad de expresarse en estos espacios no siempre ha sido garantizada. Las recientes políticas del gobierno británico han llevado a la detención de ciudadanos por comentarios considerados ofensivos, algo que ha desatado la polémica. Para algunos, estas medidas son necesarias para combatir el discurso de odio y proteger a las comunidades vulnerables. Para otros, representan una peligrosa limitación a un derecho fundamental. Las detenciones de personas por publicaciones en redes sociales han generado un ambiente de desconfianza y vigilancia, donde muchos usuarios temen que sus palabras sean malinterpretadas. Esta situación ha llevado a que figuras públicas como Joe Rogan critiquen abiertamente las restricciones, argumentando que estas acciones podrían ser el inicio de un control más amplio sobre la opinión pública. Las redes sociales, que alguna vez fueron vistas como espacios de libre intercambio de ideas, ahora son vistas por muchos como territorios en disputa entre el control gubernamental y la libertad individual. Este conflicto ha puesto de manifiesto las tensiones entre proteger a la sociedad y permitir un debate abierto,
dejando a muchos preguntándose cuál es el verdadero significado de la libertad de expresión en el siglo XXI.